Dice Ara, muy buenos días a todos. Ujú. Ok. Vamos a empezar. Ya está grabando. Recuerden que esto lo mandamos terminando la sesión de hoy. Pues bienvenidos. Vamos a comenzar unos renglones antes de donde nos quedamos el miércoles en la página 72. Y recuerden que estamos leyendo el libro Secretos de un modo de orar olvidado, de Greg Braden. Si llegara a haber algún tema con el audio, me informan. ¿Sale? Muy bien. Si nos regresamos unos renglones antes del siguiente subtítulo donde nos quedamos, empieza así. Conozco a personas que después de superar las experiencias de una noche oscura del alma, adquieren tanta fuerza que casi retan al mundo a que les traiga la siguiente. Y lo hacen sencillamente porque saben que si sobrevivieron a la primera, pueden superar cualquier cosa. Solo cuando vivimos estas experiencias sin comprender qué son y por qué lo vivimos, nos podemos ver atrapados años y años, incluso toda la vida, en un patrón que nos puede robar literalmente lo que más amamos. Por ejemplo, la propia vida. Es posible que heridas no cerradas nos puedan acortar la vida y hasta acabar con ella. Tal vez te sorprenda la respuesta. Siguiente subtítulo. ¿Por qué morimos? Y dice, ¿te has preguntado alguna vez por qué morimos? Al margen de razones obvias como las guerras, los asesinatos, accidentes, desastres naturales y un modo de vida insano, ¿cuál es la verdadera causa natural de que los humanos fallezcamos? Sí, como señalan las tradiciones espirituales, somos el Espíritu de Dios en cuerpos terrenales. Y sí, como piensa la ciencia médica, nuestras células pueden curarse y regenerarse muchas veces. ¿Cuál es la causa del deterioro de nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre para que la probabilidad de seguir con una vida sana, activa y significativa parece que se nos pone en contra cuando superamos la mediana edad y nos apresuramos a alcanzar la meta de los 100 años? He hecho esta pregunta a menudo en talleres que he dirigido por todo el mundo. Una vez reconocidas las razones antes apuntadas, casi de inmediato, la gente me dice que la vejez es la que nos arrebata la vida. Sencillamente nos hacemos viejos y todo deja de funcionar. Es la respuesta habitual que oigo. A primera vista, parece que los estudios médicos sobre la muerte lo corroboran. Se trata de una idea que donde mejor se resume sea quizás en la primera fase de un artículo de la General Health enciclopedia titulado Con la vejez cambian los órganos, los tejidos y las células, y que afirma: la mayoría de las personas perciben que con la edad los órganos vitales empiezan a perder fuerza y regularidad. Confieso que yo puedo no estar en esta mayoría. De hecho, cuanto más estudio cómo está hecho nuestro cuerpo y cómo funciona, más me convenzo de que en el envejecimiento interviene algo más. Algo para lo que el modelo médico actual no haya una explicación. Más adelante, en ese mismo artículo, otra afirmación abre la puerta a esta misma posibilidad. El autor reconoce que las razones de que el cuerpo degenere al envejecer no se comprenden del todo. Ninguna teoría explica por completo todos los cambios que se producen en el proceso del envejecimiento. En otras palabras,
aún no sabemos realmente por qué razón exacta nos deterioramos a medida que pasa el tiempo. Todos sin excepción nos iremos de este mundo en un momento u otro. Pero es posible que las razones normalmente aceptadas del envejecimiento, el dolor y la muerte se nos queden cortas. Siguiente subtítulo. Somos un milagro dispuesto para que perdure. Científicos profesionales de la medicina y estudiosos convienen en que nuestro cuerpo posee una capacidad milagrosa de albergar la vida. De los aproximadamente 50.000 billones de células que se calcula que habitan en el cuerpo humano medio, la mayoría se sabe y está documentado que son capaces de repararse y reproducirse muchas veces a lo largo de nuestra vida. En otras palabras, nos estamos sustituyendo y reconstruyendo constantemente de dentro hacia afuera. Al parecer, el fenómeno de la reproducción celular tiene dos excepciones. Y lo interesante es que se trata de las células de dos centros que son los que más estrechamente se relacionan con las cualidades espirituales que nos hacen ser lo que somos. Las células del cerebro y las del corazón. Los estudios demuestran que las células de estos órganos tienen la capacidad de reproducirse, pero también parece que son tan resistentes que pueden durar toda la vida sin necesidad de hacerlo. El ser humano da una imagen de extrema complejidad, pero en realidad nuestros órganos, huesos y demás tejidos están compuestos mayoritariamente de 4 elementos: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Lo paradójico es que se trata de los 4 elementos más abundantes del universo. Estamos hechos literalmente de la misma materia que forman las estrellas y las galaxias. Resulta evidente que en lo que se refiere a los componentes con los que se construye nuestro cuerpo, parece que no hay escasez de materia prima. Así pues, ¿de qué morimos? Salvo por el mal uso de medicamentos y por diagnósticos equivocados, el mayor peligro para la vida de las personas mayores de 65 años son las enfermedades cardíacas. Las estadísticas al respecto me parecen fascinantes debido al trabajo que el corazón realiza continuamente. El corazón humano medio palpita aproximadamente 100.000 veces al día, lo que equivale a 2.500 millones de veces al año, y bombea entre 5 y 6 litros de sangre a través de unos 20.000 kilómetros de arterias, vasos y capilares cada 24 horas. Parece que el corazón incide tanto en quienes somos y en lo que llegamos a hacer en la vida, que es el primer órgano que se forma en el útero materno, antes incluso que el cerebro. En términos de ingeniería, el éxito de todo un proyecto depende de un único componente, y a esa pieza se le concede el estatus de decisiva para la nación. En los programas espaciales, por ejemplo, cuando hay que poner un vehículo en Marte sin nadie ahí que pueda arreglarlo en caso de avería, los ingenieros, para asegurar el éxito de la misión, tienen dos opciones: construir esa pieza del vehículo de la que depende toda la misión, la pieza decisiva, con tal precisión que no se puede averiar, o bien elaborar un plan B, con el que poder sustituirla en caso necesario. En algunos casos, se curan en salud y llevan a cabo ambos planes. Es evidente que el órgano milagroso que aporta sangre a todas las células del cuerpo se ha desarrollado por un diseño consciente o por procesos naturales para ser nuestra pieza decisiva para la misión más duradera y autoterapéutica. Siempre que la pérdida de algún ser querido se atribuye al fallo de ese magnífico órgano, nos hemos de preguntar qué le ha ocurrido realmente a esa persona. ¿Por qué el órgano que primero se desarrolla en nuestro cuerpo de un rendimiento tan impresionante y tan prolongado, con unas células que aguantan tanto que ni siquiera necesitan reproducirse, simplemente dejan de funcionar al cabo de solo unas décadas?
No tiene sentido, a menos que intervenga otro factor que no hayamos considerado. La medicina moderna suele atribuir las enfermedades del corazón a diversos factores físicos y de estilo de vida, que van desde el colesterol y la dieta hasta las toxinas medioambientales y el estrés. Es posible que tales factores incidan en un nivel puramente químico, pero apenas pueden explicar siquiera por qué existen. ¿Qué significa realmente un fallo cardíaco? Tal vez no sea casualidad que todos los factores del estilo de vida relacionados con el fallo cardíaco lo estén también. Tal vez no sea casualidad que todos los factores de estilo de vida relacionados con el fallo cardíaco estén también con una fuerza invisible. Las culturas espirituales antiguas describen como el poderoso lenguaje que le habla al propio universo, el sentimiento humano. ¿Existe algo que sintamos en el transcurso de la vida y que a algunos nos pueda llevar al catastrófico fallo del órgano más importante de nuestro organismo? Siguiente subtítulo. Dolores que matan. La respuesta a la pregunta de ¿qué es lo que acaba con nuestra vida? Puede parecer sorprendente. Se acumulan las pruebas aportadas por los más insignes investigadores que apuntan a que la propia vida lleva al fracaso del cuerpo. Concretamente, son los sentimientos negativos no resueltos, nuestra herida, los que tienen el poder de crear las condiciones físicas que conocemos como enfermedad cardiovascular. O sea, tensión, inflamación, presión sanguínea alta y arterias obstruidas. Un reciente estudio pionero realizado en la Universidad de Duke y dirigido por James Blumenhalt documentó esta relación entre la mente y el cuerpo. Blumenhalt identificó las experiencias prolongadas de miedo, frustración, ansiedad y desengaño como ejemplos del tipo de sentimientos especialmente negativos que son perniciosos para el corazón y nos ponen en peligro. Todos forman parte de un ámbito de mayor alcance, lo que comúnmente llamamos dolor. Otros estudios avalan esta relación. El médico Tim Lawrence, fundador del Instituto Hoffman de Inglaterra, habla del impacto potencial de nuestra incapacidad de curar y perdonar, lo que él denomina las viejas heridas y desengaños. Como mínimo, asegura, nos aleja de la buena salud. Basa esta afirmación refiriéndose a una serie de estudios que demuestran, como hizo Blumenhalt, que los estados de enfado y tensión pueden generar diversos problemas, entre ellos presión sanguínea alta, dolor de cabeza, menor inmunidad, problemas de estómago y por último, ataques cardíacos. Lo que demostró el estudio de Blumenhalt fue que enseñar a la gente a atenuar sus reacciones emocionales ante determinadas situaciones de la vida puede prevenir el infarto. Lo que demostró el estudio de Blumenhalt fue que enseñar a la gente a atenuar sus reacciones emocionales ante determinadas situaciones de la vida puede prevenir el infarto. Y de ahí precisamente que debamos curar nuestras heridas. Las fuerzas no físicas de aquello que nos duele crean unos efectos físicos que poseen literalmente el poder de hacernos daño o incluso de acabar con nuestra vida. Resulta evidente que ese estudio y otros similares no apuntan a que sea perjudicial albergar sentimientos negativos pasajeros. Cuando los tenemos, son un indicador, un dispositivo personal que nos dice que ha ocurrido algo que hay que atender y curar. Solo cuando ignoramos estos sentimientos y dejamos que se prolonguen meses, años o toda una vida sin resolver, se pueden convertir en un problema. Es posible que la respuesta a la pregunta de por qué morimos sea que, con el dolor de los desengaños que sufrimos a lo largo de nuestra vida, ¿nos herimos de muerte?
Al hablar de esta posibilidad, el estudio de Blumenau señala, tal vez cuando la gente dice que alguien muere, tal vez cuando la gente dice que alguien muere porque se le ha roto el corazón, en realidad se refiere a que las intensas reacciones emocionales a la pérdida y el desengaño pueden provocar un ataque cardíaco fatal. En el lenguaje que empleaban en su tiempo, las antiguas traducciones apuntan exactamente a esta posibilidad. Siguiente subtítulo. Los primeros 100 años son los más duros. ¿Por qué? Pues la edad humana máxima ronda los 100 años. ¿Por qué no 200 y hasta 500? Si creemos en las palabras de la Torá y del Antiguo Testamento, en la antigüedad, muchas personas contaban sus vidas en siglos y no en décadas como lo hacemos hoy. Se dice, por ejemplo, que Adán vivió 930 años, Matusalén 979 y Noé 950. Según esos textos, aquellos hombres no eran simples cáscaras resecas de lo que en su día fueron, ancianos que se limitaban a sobrevivir penosamente y aferrarse al frágil hilo de la vida. En edades avanzadas eran personas activas y vitales que disfrutaban de su familia y hasta iniciaban otras nuevas. ¿Y por qué no? Es evidente que vivimos en un cuerpo construido para durar. En la Torá se afirma que Noé vivió 350 años después del diluvio. Si murió a los 950 años, quiere decir que los 600 años gozaba de salud y vitalidad suficientes para construir el arca, que aseguraría la supervivencia de todo el género animal y humano. Si hubo tiempo en que las personas vivían más y con mejor salud, ¿qué ha ocurrido para que ya no sea así? ¿Qué ha cambiado? En innumerables textos y tradiciones espirituales se nos recuerda que somos espíritus que se expresan a través de un cuerpo. Y los cuerpos, aunque están compuestos de los elementos del universo, nacen gracias a nuestro espíritu. Cuando nos duele el alma, el dolor se nos transmite al cuerpo como la cualidad espiritual de la fuerza vital con que alimentamos a cada una de las células. Es posible que los aproximadamente 100 años en que fijamos la duración de la vida humana en realidad sea el límite de lo que el cuerpo puede soportar el dolor no resuelto del alma. Es que un siglo es el tiempo, que podemos aguantar las tristezas y frustraciones de la vida antes de que se apoderen de nosotros. Todos podemos atestiguar el dolor que nos produce que desaparezca de nuestra vida personas que queremos, animales por los que sentimos mucho cariño y experiencias que siempre nos han acompañado. Es posible que toda una vida de pérdidas, desesperanza y traiciones pueda estropear e inutilizar incluso nuestro órgano más fuerte y duradero, el corazón. O tal vez nuestra herida es aún más antigua y profunda. Además de estas fuentes del dolor evidentes, quizás haya otra no tan obvia, pero de tanta envergadura y tan universal que nos cueste hasta imaginar. En todas las culturas y sociedades, las historias sobre la creación afirman que para convertirnos en espíritus individuales en nuestro cuerpo, debemos romper con una familia espiritual colectiva más amplia. Al mismo tiempo, uno de los temores universales más profundos es precisamente el de estar solo y aislado. Es posible que la gran herida oculta en todas las demás sea el dolor por la separación de una existencia más grande. Es posible que la gran herida oculta en todas las demás sea el dolor por la separación de una existencia más grande. De ser así, tal vez añoremos tanto a nuestra familia espiritual superior, que para llenar el vacío intentamos recrear un sentimiento de unidad mediante los núcleos familiares más pequeños en que nos constituimos en la tierra. No es extraño, pues, que la pérdida de algún miembro de estos núcleos nos resulte tan devastadora. Nos sumerge de nuevo en el dolor de la herida primigenia. Lo que sume
lo que sume a muchas personas en las circunstancias que las llevan a los mayores sufrimientos es el deseo de aferrarse a su familia, sus relaciones y los recuerdos de sus experiencias pasadas. Cuando se lamentan por aquello que nunca más podrían tener y por las personas que lloran, el alcohol y las drogas se convierten a menudo en el anestésico socialmente aceptable para sofocar el profundo dolor del alma. Si sabemos encontrar la forma de apreciar el tiempo que compartimos con todas las personas que queremos y la manera de sentirnos bien por lo que vivimos cuando ese tiempo concluye, habremos dado un paso gigantesco hacia la mayor de las sanaciones. Desde este punto de vista, los mismos principios por los que nos herimos de muerte funcionan también en sentido inverso. Nos ofrece el poder curativo de la vida, una llave que parece que guarda relación con cómo nos sentimos ante lo que la vida nos muestra. Todas estas son posibilidades en las que pensar. Pero lo que sí sabemos con seguridad es lo siguiente. Existe un potencial biológico para que el cuerpo dure mucho más y para que vivamos una vida más sana y rica que la que al parecer vivimos en la actualidad. Sin embargo, parece que además de los elementos físicos de nuestro cuerpo, en la fórmula de la longevidad falta algo. Lo podemos llamar como nos plazca, pero al parecer ese algo es la fuerza espiritual que alimenta el cuerpo. En el lenguaje de otra época, los antiguos nos dejaron instrucciones sobre cómo nutrir a esta fuerza vital de la que toda vida depende. Sus conocimientos nos pueden capacitar para transformar el sufrimiento experimentado en sabiduría curativa. Sus conocimientos nos pueden capacitar para transformar el sufrimiento experimentado en sabiduría curativa. Para vivir más tiempo, con mejor salud y más vitalidad, debemos comprender las heridas que nos produce la vida. Siguiente subtítulo. Para amar tenemos que sentir. Y dice, experiencias modernas han redescubierto esa fuerza de la sabiduría, de la belleza y de la oración de la que hablan tantas culturas antiguas. Como veíamos en la introducción, por ejemplo, el tema subyace en los conocimientos de los navajos, se basa en la comprensión de la relación entre el dolor del mundo exterior y el amor y la sabiduría de nuestro corazón. El dolor, la sabiduría y el amor, aunque son experiencias completamente distintas, parece que están estrechamente unidas por un vínculo extraño y tal vez inesperado. En el dolor se nos desvela nuestra capacidad de sentir. Cuanto más profundo es el dolor, más fuerza tiene el sentimiento. En nuestros sentimientos de dolor más profundos descubrimos toda nuestra capacidad de amar. Al parecer, el perdón también va unido directamente a nuestras penas. Cuanto mayor son estas, explica Tim Lawrence, también mayores son los beneficios del perdón. Desde esta perspectiva, podemos considerar que el dolor es el barómetro que mide nuestra capacidad de amar, y no un castigo por las decisiones que tomamos. Esta sutil relación es la que demuestra la fuerza que muchas culturas describen como el pegamento que mantiene unido el mundo, la fuerza de nuestro amor. En nuestra capacidad de amar, hallamos nuestra mejor sanación. En nuestra capacidad de amar, hallamos nuestra mejor sanación. Es casi como si viniéramos a este mundo y nos sometiéramos a pruebas que personas racionales y afectuosas son incapaces de imaginar. En el transcurso de nuestras relaciones, ejemplo, pérdidas y fracasos, llegamos hasta el límite de lo que creemos que somos. Y siempre haciéndonos las mismas preguntas. ¿Podemos amar ante estas experiencias? ¿Podemos amar en presencia de inimaginables atrocidades que se justifican por el color de la piel o por el Dios en el que se cree? ¿Podemos amar en un mundo donde otros intentan acabar con lo que no comprenden y eliminar a pueblos enteros de la faz de la tierra? Todos hemos sufrido la pérdida de seres queridos que un día estaban con nosotros y de repente desaparecieron de nuestra vida. Hemos visto a otros sufrir enfermedades que ninguna criatura debería tener que soportar jamás.
Cuando esos seres queridos se van, nos preguntamos, ¿podemos amar mientras sufrimos el dolor de su ausencia? Nuestro amor se ve sometido a menudo a pruebas que nunca elegiríamos conscientemente o que nunca hubiésemos imaginado. Cada vez que la vida nos pregunta si aún podemos seguir amando, la respuesta es la misma, un sí enorme y sonoro, porque a pesar de todo, seguimos vivos. No importa que lo llamemos por el mismo nombre o que sencillamente vivamos lo que significa para nuestra vida. El amor es lo que nos sustenta. El amor es lo que nos sustenta. Nos lleva por los momentos difíciles y por los buenos tiempos. Y nos promete que siempre sanaremos de las peores heridas que la vida nos puede infligir. La clave ancestral que hace que el amor nos cure es dejar que entre en nuestra vida. Para ello, hemos de hallar la manera de convertir las mayores heridas en nuestra más profunda sabiduría. La clave ancestral que hace que el amor nos cure es dejar que entre en nuestras vidas. Para ello, hemos de hallar la manera de convertir las mayores heridas en nuestra más profunda sabiduría. Siguiente subtítulo, convertir el dolor en sabiduría. Como parte de un proceso natural, las experiencias de dolor y sabiduría están estrechamente relacionadas. El dolor procede de nuestra forma de interpretar las experiencias. En cambio, como nos sintamos ante lo ocurrido, cambia el foco de nuestra atención en el proceso. Cuando una experiencia nos produce tanto dolor que es más fácil negarla, olvidarnos de ella o de algún modo evitarla, que enfrentarnos a ella sin reservas, podemos quedarnos atascados en nuestros sentimientos. Sin embargo, todos albergamos en nuestro interior el poder de transformar el dolor. Sin embargo, todos albergamos en nuestro interior el poder de transformar el dolor. Proceda de donde proceda, en su forma de sabiduría curativa. Aunque la experiencia que originalmente provocó el dolor sigue inmutable, en nuestra forma de sentir el sufrimiento es donde encontramos la fuerza. A primera vista, parece que esta interpretación nos pide simplemente que pasemos por todas esas experiencias, simulando un sentimiento nuevo sobre lo que nos sucede en la vida. Sin embargo, un análisis más profundo revela que los antiguos comprendían y aplicaban un principio sutil e inmemorial que la ciencia occidental solo ha reconocido recientemente. Este principio indica que el mundo que nos rodea es un espejo vivo, el tejido cuántico que refleja los sentimientos que viven dentro de nosotros. Más en concreto, los patrones de la salud de nuestro cuerpo, el apoyo de nuestra familia y de nuestra comunidad y la paz de nuestro mundo suelen ser un reflejo de nuestras convicciones más profundas. Esta relación entre creencia y experiencia la avalan actualmente con fuerza las teorías más recientes de la física del siglo XXI. Parece que se trata de un principio válido tanto para las creencias que consideramos negativas como para las que tenemos por positivas. Hoy está demostrado que los sentimientos que estimulan la vida, como la gratitud, misericordia y amor, generan condiciones favorables para ella. Por ejemplo, una menor presión sanguínea, la liberación de hormonas beneficiosas y mejores respuestas inmunitarias. De modo similar, está demostrado que los sentimientos contrarios a la vida, como enojo, odio, celos y cólera, fomentan condiciones desfavorables como arritmias cardíacas, deficientes reacciones inmunitarias y mayores niveles de hormonas del estrés. Así pues, tal vez no deba extrañar descubrir que en la propia sutileza de este principio hallemos también la llave de la que muchos creen que es la mayor fuerza individual de la nación. En su búsqueda de la verdad de la vida, Bourdieu fue a parar a un remoto y recóndito monasterio en un país que no desvela, donde le invitaron a permanecer hasta que hubiese despertado una gran fuerza en su interior. Quédate, le dijo el maestro, hasta que adquieras una fuerza que nada pueda destruir. Quédate, le dijo el maestro, hasta que adquieras una fuerza que nada pueda destruir. Quédate, le dijo el maestro, hasta que adquieras una fuerza que nada pueda destruir.
Porque esa fuerza era el amor, la sabiduría y la misericordia. Una fuerza que nace de la sensación del dolor. La clave que le da un sentido nuevo a aquello que nos duele es la misma que nos permite ir más allá de nuestros juicios sobre la vida. La clave que le da un sentido nuevo a aquello que nos duele es la misma que nos permite ir más allá de nuestros juicios sobre la vida. Es el poder ancestral de la bendición. Muy bien, chicos, vamos a pararle hasta aquí. Y bueno, estuvo bastante intensa, creo yo, la lectura de hoy. Según yo, pueden abrir micrófonos en el momento que quieran. Si alguien quiere compartir algo de lo que se lleva el día de hoy. Llegamos hasta la página 87. Página 87. Vamos casi a la mitad del libro. Es un libro pequeñito, pero muy intenso. Si alguien quiere compartir, chicos, algo de lo que acabamos de leer, pueden abrir micrófonos, según yo. Es posible. Sí. Hola David, buenos días. Hola, mi querida Marina. ¿Cómo estás, mujer? Bienvenida. Pues impactada, ¿no? Yo creo que en diferentes situaciones todos hemos escuchado estas sabias palabras, ¿no? Que el amor es finalmente la cura para todo. Justamente hace un año, me encontré en la red un congreso de salud y curiosamente todo el mundo hablaba de la salud, de conseguir la salud, pero muy pocos de las personas que estaban invitadas a este congreso o en línea, entre ellos yo de defensa, hablaban de, de la mente, de mil cosas. Y hubo una doctora que hizo una investigación y que encontró 9 puntos y decía que todos en 8 en diferente orden, pero que la frecuencia o la situación a la que más le asignaban las personas la curación, y hablaba de casos extremos porque ella lo hizo en remisión espontánea de enfermedades graves, no solo cáncer, eran varias. Y ella encontraba que el amor era el número uno para todos. O sea, todos enumeraban diferentes situaciones, pero todos decían que el amor, ya sea a la divinidad en quien cada quien crea, en su familia, en sus seres queridos o en uno mismo, era lo que les había dado la sanación, la curación. Sí, realmente a mí me impacta cómo tantas veces lo hemos repetido, lo hemos visto, y al menos a mí cuando me pasó, yo creo que también fue eso, cuando me debatí entre la vida y la muerte hace años. Mi hija menor tenía 1 año, 5 meses, y yo recuerdo que lo único que decía es: yo no me voy a morir en este momento porque yo quiero ver a mi hija. Yo amo a mi hija, yo quiero verla. En ese momento me refería solo a ella por la edad, pero, o sea, qué palabras tan impactantes. Yo lo relaciono con otras cosas también. El día, ¿no? Que nos toca leer esto, que está relacionado muchísimo con el cristianismo, con el catolicismo para quienes lo profesan y todo el mundo lo conocemos, ¿no? Uno de los maestros de vida de la humanidad que cambió la historia. En este momento, entre el día de ayer y hoy se vive este proceso de amor, que demuestra de amor que le llama la religión, ¿no? En este momento. Pero un maestro de vida de años, como pues el amor es trascendental en la sanación.
me dejó realmente impactada. Me daré un espacio hoy mismo de volver a escuchar la grabación y de releer esta parte del libro. Me quedé emocionada, felizmente emocionada. Gracias, David. Padre Marina, qué padre mujer, me da gusto. Me da gusto porque a pesar de que hoy se tocó, bueno, el libro tocó un tema como el dolor, estés emocionada, ¿no? Me da gusto, Marina, me da gusto. Y sí, hay, hay, hay muchos estudios, ¿no? Que a raíz del dolor, pues las emociones básicas que sostienen a la gente era el amor, ¿no? Los invito también a que lean El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y habla justamente de eso, ¿no? La gente que no desistía mientras estaba capturado era la que sostenía una visión del futuro por la cual sentía amor, sea ver a sus familiares perdidos o un sueño. Es lo que mantuvo su cuerpo vivo, funcionando, ¿no? Entonces, efectivamente, chicos, muy, muy interesante y sí, no lo había notado, qué curioso, ¿no? En el tema del catolicismo, quien es apegado a esta religión, son estos días, ¿no? Y el principal mensaje del maestro del catolicismo, el cristianismo, pues es el amor, ¿no? Una enseñanza de amor. Muy cierto, Marina, muchas gracias, mujer. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Y siguiendo con esta línea de lo que vemos, por ejemplo, los sábados, más neurocientífico, ¿no? Recuerden que hay un tema que se llama coherencia cardíaca, donde se habla del corazón, se habla de las 40,000 neuronas cardíacas, se les llama neuritas sensoriales, que tienen una comunicación directa con el cerebro y que en esta comunicación bidireccional con el cerebro, también el corazón ya es responsable, hoy se sabe, de secretar sustancias. El cuerpo recibe, las células reciben, y que son sustancias que hacen que el cuerpo funcione en equilibrio también, ¿no? El corazón antes se le tenía definido como un músculo, pero no, pues se sabe que es una glándula. O sea, una glándula que secreta al cuerpo sustancias que lo ayuda a sanar y que obviamente están relacionadas como esa base química de las emociones, ¿no? Entonces un corazón partido, un corazón herido como glándula es responsable de secretar sustancias tóxicas, ¿verdad? Que, como dice el texto, ¿no? Si en libros sagrados se afirma que hay personas que vivían 600, 900 años, ¿no será que los niveles altos de sufrimiento o corazones partidos en su secreción de sustancias tóxicas no rebasa los 100 años? Porque es la capacidad del cuerpo para sostener la vida después de tanto tóxico. Si esos tóxicos paran, si esas sustancias tóxicas paran derivadas del dolor, porque el dolor se sostiene y no se reinterpreta con trabajo personal, es probable que una persona que desde pequeño, por educación, desde los padres, aprende a gestionar el dolor, a reinterpretarlo, a liberarlo, a perdonarlo, es probable que entonces el cuerpo a muy temprana edad deje de secretar sustancias, pensando desde la glándula del corazón, que lo toxifican desde los 5 años, 8 años, 10 años. Tú imagínate un niño con una educación emocional aprendida de sus padres y sus padres de sus abuelos y sus abuelos de sus bisabuelos. ¿Tú te imaginas en los próximos 100 años una generación que inició contigo hoy, aprendiendo a gestionar sus emociones, comprendiendo que el corazón es responsable de la secreción de sustancias o que toxifican el cuerpo, que lo sanan, gracias al trabajo personal, al trabajo interno, a la reinterpretación del dolor en sabiduría
y misericordia, como lo dice el texto. O sea, en otras palabras, chicos, parte de la dimensión que yo le veo al texto hoy es que somos esa generación que puede echar a andar una nueva cultura de gestión emocional. ¿Cómo? Trabajando la nuestra. Y esto, sin querer y por consecuencia, permitir que las nuevas generaciones puedan vivir incluso más de 100 años. Porque a muy temprana edad la gente ya nace, ¿verdad? Con la gestión emocional, permitiendo que glándulas como el corazón o la química cerebral a muy temprana edad deje de secretar cortisol. Y al contrario, secrete dopamina, oxitocina, serotonina y cualquier neurotransmisor derivado del placer, derivado de una buena gestión emocional, ¿verdad? Y que a muy temprana edad ese cuerpo ya está siendo bombardeado por sustancias benéficas. Y que esto a nivel celular y todo lo que explicó el libro, o parte de lo que explicó el libro, a muy temprana edad el cuerpo ya se rejuvenece, ¿verdad? Ya se autorregula. Pues bueno, es una reflexión que me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Y qué es la regulación emocional, chicos? Transformar el dolor en amor, transformar el dolor en comprensión, transformar el dolor en perdón, ¿no? Y que como base química no es la misma sustancia, las del dolor, que las sustancias del amor, o la liberación, o el descanso, la comprensión. ¿Sale? ¿Alguien más, chicos, que quiera compartir algo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y pensando un poco en las herramientas que hemos revisado en los sábados, piensen en la relajación de Jacobson. La relajación de Jacobson es una manera de cortar la secreción de cortisol, más los 3 pasos de Herman. Recuerden cuáles son. El primero, poner tu atención en el corazón, respirar 3 minutos más. Y el tercer paso, ¿cuál es? Traer a tu presente recuerdos positivos. Entonces, dense cuenta cómo la relajación progresiva y los 3 pasos de Herman es una manera de aprender a regular nuestras emociones y de poner nuestra atención ahí donde nos sana, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas, chicos, que hemos visto que no simplemente son ejercicios bonitos, sino pueden tener una trascendencia importante si hay frecuencia en su aplicación. Solamente si hay frecuencia, chicos, ¿no? Como les he compartido, la primera ley bíblica de las neurociencias es la frecuencia. Hacerlo, 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 ¿verdad? Provocar que miles o cientos de miles de veces la herramienta aplicada transite neocorteza, sistema límbico y termine como programa automático en el cerebro. Incluye al corazón como glándula. Y que apunta a repetición, todo se convierte en un programa automático. Una gestión adecuada de las emociones. Transformando el dolor o los dolores de nuestra vida en amor. A través de la regulación interna. Ahí es donde entra la relajación progresiva de Jacobson y los 3 pasos de Herman. ¿Vale? Mañana tenemos el tema de neurociencias y vamos a hablar un poquito del proceso del cambio. Es otra forma de explicar lo que están viviendo cuando inician un proceso de terapia, un proceso de lectura de un libro en su aplicación, en cursos y están buscando transformar áreas de vida. Mañana lo vamos a platicar un poco más a detalle. Va a estar muy bueno, ¿eh? No se lo pierdan. Listo, chicos, ya me voy a callar. Una persona más que quiera compartir y pasamos a la visualización del día de hoy. ¿Nadie?
Me vienen chiviados, qué bárbaros. Pues vamos a pasar. Vamos a pasar a la visualización. Y les voy a pedir, estiren su cuerpo un momentito. Estiren su cuerpo. Muevan su cabeza de un lado a otro. Bostecen. El bostezo inyecta oxígeno al cerebro. Cierren sus ojos. Y ya sea que estén acostados o sentados, sientan su cuerpo por un momento. Sientan su cuerpo. Sientan su cuerpo. Y pongan la atención en su respiración. Pongan la atención en su respiración. Sean conscientes de cómo están respirando, chicos. Lento, rápido, corto o profundo. ¿Cómo están respirando? Ahora vamos a hacer la respiración larga, profunda, tanto al inhalar como al exhalar. Hagan la profunda, tanto al inhalar como al exhalar. Toma ritmo, adquiere un ritmo. Un ritmo en tu respiración. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Y en cada inhalación busca relajar tu cuerpo. En cada exhalación busca relajar tu cuerpo. En cada inhalación busca relajar tu cuerpo. En cada exhalación busca relajar tu cuerpo. Recuerden que cada vez que hacemos esto, nuestro cerebro llega a ondas alfa. Y recuerden que en ondas alfa es muy fácil acceder a niveles profundos de aprendizaje. En estado alfa, nuestras ondas cerebrales son más lentas y es una manera de acceder al disco duro del subconsciente, del inconsciente biológico. Inhala. Exhala. Relaja. Y te pido en este momento que pongas tu atención en alguna reflexión que hicimos el día de hoy. En algún concepto. En alguna idea. ¿Qué fue lo que te llamó la atención el día de hoy?
¿Qué mensaje la lectura te dio el día de hoy? ¿Cuál fue? Piénsalo. Por un momento, piensa, ¿por qué llamó tu atención? ¿Por qué te hizo reflexionar? Y esto que hoy te hizo reflexionar, ¿cómo hoy lo pudieras aplicar? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Piénsalo, imagínalo. Y el hecho de aplicarlo, ¿de qué forma hoy puede beneficiar tu vida? ¿De qué forma? ¿De qué forma te beneficia? ¿Y a quién beneficia? Y si esto lo sostuvieras en el tiempo por repetición en las próximas 8 semanas, ¿de qué forma se beneficiaría tu vida? ¿Qué área de vida? Piénsalo por un momento, reflexiónalo por un momento y recuerda lo siguiente. La vida se crea y se percibe no solamente con la vista, el oído, el gusto, el tacto, sino además a través del cerebro. Y en este momento, tu cerebro y tu corazón ya están viviendo esta realidad que estás imaginando. Y es probable que entonces, hoy o mañana, lo vivas a través de tus sentidos. Es tan real lo que pasa adentro como ejercicios como estos, de reflexionar lo aprendido y cómo aplicarlo, es vivir la realidad de adentro hacia afuera. Y esa también es una forma de crear. De adentro
hacia afuera. Y para finalizar, agradece la experiencia de este aprendizaje. Agradece poder compartir un espacio con personas con hambre, que buscan respuestas para su vida. Y agradece la oportunidad de amanecer y poder transformar tu realidad de una forma más consciente. Inhala, exhala, mientras integras tus reflexiones en el aprendizaje de hoy. Inhala, exhala, profundo. Mientras sientes tu cuerpo, mueve lentamente tus dedos, tus piernas, tus ojos, tu cabeza. Mientras inhalas y exhalas, y toda esta información se integra en ti. Y como siempre, la recomendación. En este estado, si puedes, abre tus ojos lentamente. Ten una libreta en la mano, puedes hacer anotaciones de las reflexiones que te llevas el día de hoy para que las tengas por escrito, mientras estás construyendo tu diario de lectura. Cada miércoles y cada viernes. En este estado, escribe tus reflexiones, mismas que puedes leer mañana o pasado mañana. Y que al leerlas te conecta con este momento. Y te ayuda a integrarlo y a comprenderlo mejor. Inhala. Exhala. Y estás listo para tu día. Estás lista para tu día. Será muy buen día. Satisfactorio y productivo. Así será. Terminamos, chicos. Nos vemos mañana a las 8:30 de la noche. Ya mandé las ligas a los grupos. Puedes compartirlo incluso con personas que creas que les pueda servir. Cualquier duda o pregunta, estamos ahí a tus órdenes. Excelente día, chicos. Un fuerte abrazo a todos. Adiós.